¿no? Ya. Todo el tema de acceso. Ujú, ujú. Bien, sí. Estábamos hablando de seguridad y estábamos hablando del servicio de identidades y llegamos al punto de hacer una demo. Eh, para repasar rápidamente en 3 segundos, voy por aquí, em, por aquí. Lo que estuvimos viendo son los principals y ahora los vamos a probar. ¿Ahí se ve el escritorio mío? Sí, sí. Bueno, nosotros vimos el concepto del IAM User, que es el objeto que representa normalmente personas del equipo de trabajo que trabajan en esa organización, no personas de otros entornos que vienen a hacer algunas cosas o algún proyecto en nuestro entorno. Eso a veces tiene, depende del negocio, implicancias legales o contractuales. No es así nomás que eh, una empresa le contrata no sé, por un proyecto a un proveedor por 6 meses, le crea una cuenta de usuario en su propio entorno para que trabaje. Eso en algunos lados no se hace porque siempre tener una cuenta de usuario creada en el entorno de alguna organización puede demostrar relación de dependencia, referido a cuestiones laborales. Entonces, las empresas que tienen un equipo legal nunca te van a recomendar hacerle una cuenta de usuario a nadie que no sea un empleado en blanco, porque después en un juicio laboral eso tiene peso. Así que a veces crear cosas desde nuestro lado tiene implicancias contractuales que uno no las puede sospechar, porque dice, bueno, tiene que entrarle a una cuenta, que se loguee, que trabaje, después cuando se va le borra la cuenta, pero tiene todo tipo de aspectos, entonces de seguridad, cuestiones contractuales, recursos humanos. El IAM User es para crearle un usuario a alguien que pertenece al equipo de trabajo, que va a hacer tareas día a día y que tiene alguna eh, responsabilidad dentro de la propia organización, dentro de la cuenta de AWS. Luego, los roles eran para asumir, lo puede asumir algún IAM user mío, asumiendo un rol para que le dé permisos específicos para realizar una tarea puntual y luego desasumir el rol y dejarlo tranquilo. Eh, o también ese rol puede ser asumido por una identidad externa, un usuario federado, que sí es un proveedor, un auditor o lo que fuera, que está, su cuenta de usuario está creada en otro lado, donde sea, donde trabaje esta persona, y hago una federación para que pueda iniciar sesión y pueda asumir un rol dentro de mi cuenta y realizar alguna tarea en particular. Otros tipos de principals eran los grupos de usuarios, que aquí no están. Creamos grupos, metemos nuestros usuarios en los grupos y le damos el permiso al grupo. Y otro tipo de principal era un servicio de AWS. Eso lo fuimos desglosando así en estas diapositivas. Vimos las credenciales, las contraseñas, las claves de acceso para la línea de comando. Y habíamos llegado al punto de hacer una demo para ir bajando esto un poco a la tierra. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear una identidad, un IAM user voy a hacer. Y vamos a ver que no tiene permisos. Después de eso, vamos a crear un rol que quien lo asuma, que va a ser esta misma persona, va a obtener permisos de lectura sobre el servicio del S3. Así asumimos el rol y vemos si esos permisos se ponen efectivos o no se ponen efectivos para esta persona que originalmente no tenía los permisos y los obtiene asumiendo el rol. Todo eso es la demo, así que vamos a la consola, que estamos allí. Voy a ir al servicio de identidades. Bien. Ya nos da en el panel principal o dashboard, nos da recomendaciones. Por ejemplo, mi usuario root tiene habilitado el Multifactor Authentication. Eso le gusta, por eso me pone verde. Lo que no le gusta es que mi usuario root tiene claves de acceso y lo puedo usar programáticamente
desde la línea de comandos, y eso no es una buena recomendación. Bueno, ahí van a ir obteniendo unas recomendaciones rápidas de seguridad. Luego vamos a tener un resumen de cuántos grupos tengo, cuántos usuarios tengo, cuántos roles tenemos creados, policies creadas para dar permisos y identity providers que tengamos. Un identity provider es un servicio de directorios, por ejemplo, un Active Directory, un OpenLDAP o lo que fuera que esté configurado. Bien, eso es un poquito el dashboard. Del lado derecho tenemos el ID de nuestra cuenta, que es muy importante. También le podemos crear un alias para que sea más amigable interactuar con esa cuenta y algunas cosas más de información. Vamos a crear un usuario. Vamos a ponerle un nombre admin1, no es muy creativo, y le quiero dar acceso a la consola. Acá empieza el desdoblamiento que decíamos. Si no quiero que entre por consola, no marco este clic. Entonces lo que le voy a generar es un par de keys, un par de claves para que pueda instalarlas en el command line y administrar por la línea de comando. Yo le voy a dar una contraseña para que ingrese por la consola y ahí ya me recomienda no seguir adelante desde acá, sino utilizar otra herramienta que se llama Identity Center, que es una nueva herramienta recomendada. Me lo está recomendando porque es la nueva herramienta para administrar múltiples cuentas, pero nosotros no vamos a ver el Identity Center. El Identity Center simplemente lo abro por aquí, de costadito, nos permite manejar usuarios a nivel global. Me permite armar el single sign-on, quizás con un Active Directory, o utilizar mis propios usuarios de IAM, pero yo veo, si tengo un entorno de múltiples cuentas, puedo ver las cuentas, todas las cuentas. Yo tengo en este ambiente que estamos trabajando con las demos, hay un directorio creado que tiene dos cuentas de AWS. Esta que estoy utilizando ahora, que es la Management Account, y luego tengo por ahí metido en algunas OUs otra cuenta de AWS distinta, con otro root, con otro ID, y eso forma lo que se llama una organization. AWS nos da la herramienta organización para que si tenemos 10 cuentas, como decíamos ayer, 20 cuentas, 2 cuentas, 5 cuentas, podamos administrarlas centralizadamente en un árbol que tiene organizadas todas mis cuentas. Acá tengo 2 nada más. Y esas cuentas se pueden anidar debajo de lo que se llaman unidades organizativas o US, que son estas, que son repositorios, para después aplicar unas policies, que si uno las aplica en el root, le va a pegar a todas las cuentas. Si uno la aplica en la U puntual, le aplica a una sola cuenta, o la policy también la puedo aplicar en la cuenta en particular. Entonces, como esta herramienta de la Identity Center es más global, porque desde esta sola consola yo podría dar permisos a mi admin 1, a tal cuenta, a tal otra, puedo dar distintos tipos de permisos, y el Identity Center también lo que me da es un portal de acceso centralizado, de tal manera que ahí está el portal de acceso. Entonces mis usuarios ingresan por ese portal, se loguean, y según quien sea, te va a decir, usted tiene acceso a todos estos recursos en todas estas cuentas, y de ahí la gente hace clic y se va metiendo en la cuenta que corresponde de manera transparente. Entonces, esto facilita la gestión de seguridad para los admins y después el acceso para la persona que tiene que trabajar, porque si no tiene que ir iniciando sesión en las consolas de distintas cuentas, pero si utilizamos el portal de acceso de la Identity Center, desde un solo lugar podemos ver todo. Incluso me puede dar privilegios sobre aplicaciones de terceros, un Office 365, por ejemplo. Entonces yo desde acá veo la cuenta de AWS y puedo ver mi mail en un Outlook de Microsoft, o puedo ingresar a otro portal de otra red social. Se integra con
no con todos, pero con aplicaciones SaaS de otros fabricantes. Entonces es muy interesante el Identity Center, hasta ahí lo vamos a desarrollar porque no es nuestro tema, pero les comento eso porque me está recomendando usar otra cosa. Yo que me quiero quedar en el IAM User, ¿sí? Lo voy a crear yo acá como en la vieja escuela y no con la nueva herramienta. Generamos la password o le escribimos una contraseña a nosotros. Yo me voy a poner una contraseña por mi cuenta. Le saco para que no tenga que resetear la contraseña. Y siguiente. En este momento le tendría que dar permisos. Por ejemplo, agregándolo en un grupo. Y ese grupo ya le da permisos. O puedo copiar permisos de otro objeto de seguridad. O directamente le puedo asignar una policy. Si yo ya le he asignado una policy a este usuario, elijo alguna y le doy Administrator Access y ya esta persona es casi un root. ¿Sí? Pero eso sería dar un permiso permanente, no es la demo que estamos haciendo. Nosotros lo que vamos a hacer es que no tenga nada y que él asuma un rol. Así que le quito los permisos eso y vamos next y creamos nuestro usuario. Listo. Ahí está. Entonces ahora en users ya tenemos nuestro user. Admin 1. De ahí ya me va a empezar a generar algún contenido, su actividad, y vamos a ver sus propiedades. Y dentro del propio admin 1, vamos a ver qué permisos tiene por policies aplicadas, a qué grupos pertenece, bueno, credenciales, por ejemplo, si le quiero habilitar el Multifactor Authentication o si le quiero crear unas claves para que acceda programáticamente, le tengo que crear las keys, si no, no tiene keys, tiene solamente una contraseña. Y además me da un enlace para que inicie la sesión que ya involucra el ID de la cuenta, para que sea más fácil para esta persona. Supongamos que admin 1 ya se quiere loguear. Entonces vamos a ingresar con otro navegador. Bien, esto de la cuenta que la trae es porque ya lo tengo en mi historial, ¿sí? Pero normalmente esto viene así. Cuando uno ingresa, uno puede entrar como un usuario root. Si ingresamos como un usuario root, ponemos el correo electrónico y la contraseña de la cuenta, el email address. Es el único que se identifica así como email address. Después, en el caso de admin 1, tiene que elegir no. Voy a iniciar sesión con un usuario del IAM. Entonces ahí ya me pide primero que nada la cuenta, el account ID. Si tengo 10 cuentas, bueno, tengo que acordarme los IDs. Entonces, para evitar eso, lo que me dan es esta URL que si la persona la tiene, directamente ingresa, se lo agrega en favoritos o lo que fuera, y ya cuando ingresa tiene precargada el account ID. Bueno, vamos a ponerle admin 1 y vamos a ponerle la contraseña y ahí estamos ingresando. Fíjense que pude entrar, aunque no tengo permisos. Esta persona no tiene absolutamente ningún permiso, pero pudo ingresar igual. ¿Por qué era eso? Porque recuerden que el proceso es doble. Primero está la autentificación. Si volvemos al principio de este módulo, acá, primero, la primera fase es autentificarme. Yo ya inicié sesión, pero ahora no estoy autorizado a hacer absolutamente nada. Esto va a fallar porque no voy a estar autorizado a llamar a ninguna API. Fíjense lo que ocurre. Estoy en la página principal y ya no me da ningún tipo ni siquiera de información
en los widgets, como venían ayer, que ya me traen un poco de datos. Así que si voy a los buckets, no voy a poder ver. Bueno, eso es por default lo que ocurre con cualquier usuario que estén creando. Si no le asignan explícitamente permisos, no hay permisos por default. Eso no ocurre en otros ambientes. En otros ambientes, cuando uno crea un usuario, muchas veces tiene lectura de muchas cosas para que pueda empezar a ver algo. AWS no te da nada, no te da ningún permiso, te lo deja todo denegado. Entonces es como un firewall, que hay que empezar a abrir puertos, que viene todo cerrado. Bueno, esto es lo mismo. Cero permisos. Ahora vamos a crear un rol para que asuma esta persona. Ahí me volví a la otra cuenta en donde soy root. Estoy como Gerardo. Entonces, este usuario va a asumir un rol. Los roles, como decía ayer, tienen dos policies. Una policy es la policy de confianza, que es quién lo puede asumir y quién no lo puede asumir. Y luego el rol tiene otra policy, que es la policy de permisos, que es cuando lo asumo, qué permisos voy a tener. Esas policies de permisos son las que están aquí abajo. Yo ahora no voy a crear una policy nueva, voy a utilizar una que ya viene preexistente y luego vamos a ver cómo se crea una policy para no hacer tan larga esta demo. Bueno, fíjense cuántas policies vienen. Yo tengo 1336 policies y todas esas policies las hizo AWS, yo no hice ninguna. Si yo quiero filtrar por Customer Policy, que serían las mías, ni siquiera me da el filtro porque no tengo ninguna. Todas esas están hechas por el propio AWS, para que podamos utilizarlas si nos sirven. Voy a mirar lo que hay para el S3, fíjense todas las policies que tenemos para el S3, ya preconfiguradas. Yo voy a utilizar esta que se llama Read Only Access. Esta policy voy a utilizar. Vamos a ver cómo se entiende esto que está aquí abajo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el rol. Creamos el rol. Y ahora lo primero que me pregunta es algo sobre su confianza. Siempre que diga trust, un rol, tiene que ver con quién lo va a asumir. En quién confía para ser asumido ese rol. Y dijimos que los roles los pueden asumir personas, pero también lo pueden asumir servicios, ¿se acuerdan? Para los procesos de nuestras aplicaciones. O puede asumirlo un usuario federado que viene por SAML a ingresar, a iniciar sesión. O quizás una identidad web y ahí se integra con algún proveedor de cuentas para hacer una autentificación cruzada. Yo me podría estar con mi cuenta de Facebook asumiendo un rol en una cuenta de AWS. Y alguien dirá, ¿para qué va a hacer eso? Bueno, porque quizás es una aplicación de cliente, entonces los usuarios quiero que entren con su cuenta de Facebook o lo que fuera. Y a través de Cognito, que es un servicio de validación del propio AWS, con eso tenemos visibilidad para cualquier origen de identidad. Entonces fíjense que todo lo que se puede hacer con el rol. Si yo lo voy a asumir con un usuario de una cuenta de AWS, porque admin 1 es un usuario de una cuenta de AWS. Pero no de cualquier cuenta, sino de la mía. Entonces, ese es como el más directo. Tengo un rol que va a ser asumido por alguien de una cuenta que es la misma. Bien, siguiente. Ahora que ya elegí la policy de confianza, después la vamos a modificar. Ahora vamos a ver qué permisos otorga el rol. Y ahí tengo que elegir la otra policy que les mostraba antes. Vamos a poner S3, Read Only Access.
para que quien asuma este rol obtenga ese permiso. Bueno, le vamos a poner un nombre, por ejemplo, rol auditoría S3. Ese es el nombre del rol, porque quien lo asuma va a poder leer todo dentro del S3. Entonces, rol para obtener permisos de lectura sobre S3, y lo voy a agregar acá, sin scoping. ¿Qué significa sin scoping? Que esta no limita este bucket sí y este bucket no, esta región sí y esta región no. Todo el S3, todo el S3, completo. Bueno, ese es el nombre que le asigno el rol. Me voy a copiar su nombre, por ahí, porque después para asumir el rol necesito el nombre. Ya me lo voy anotando acá. Y ahí creamos el rol. Bien, voy a filtrar porque ahí tengo 30 y pico de roles. Ahí está, el rol de la auditoría del S3. Ese es el rol que va a asumir el admin 1. Ahora lo voy a afinar un poco. Si yo voy a ver el rol, los permisos que va a dar son los del S3, pero la relación de confianza, y esto es algo que en breve, en un rato lo vamos a explicar, que es la forma de escribir las policies. Ese formato, probablemente lo conozcan, es el formato JSON, que tiene clave valor, que tiene una anatomía. Entre ellas, el principal es quién puede asumir el rol. Ahí está especificado un número raro, que ahora vamos a explicar qué significa. El principal es, en este caso yo quiero que solo el admin 1 lo pueda asumir. Entonces este principal está mal, porque esto involucra toda la cuenta completa. ¿Y por qué este número raro? Vamos a dejar el rol ahí un ratito. Fíjense el admin 1, que el nombre admin 1, a los efectos de las policies y de la seguridad, no tiene injerencia. Esto es un nombre amigable para que yo lo reconozca fácil. Pero dentro tiene un ID que lo identifica en forma única y ese ID tiene el nombre de ARN. Esa sigla ARN es muy arbitraria, se llama Amazon Resource Number. Es el número de recurso o la identificación de recurso dentro del propio AWS, el ARN. Los ARNs identifican los objetos dentro del AWS. Todos los objetos tienen su propio ARN. Si yo quiero decir que el admin 1 tiene permisos solamente sobre el bucket tal, ese bucket también tiene un ARN y es lo que tengo que usar para identificarlo en la policy. Y al usuario también. Entonces, los ARN siempre comienzan con el literal ARN, luego un 2 puntos, luego AWS, luego un 2 puntos, y luego el servicio. Como este es el ARN de un usuario, ahí dice IAM. Si fuera el ARN de un bucket, ahí diría S3. Y después, cuando es necesario, tiene que identificar la cuenta, la región, la Z y después el recurso. ¿Por qué eso está evitado aquí y hay 2 puntos y está en blanco? Porque el IAM es un recurso global. Fíjense que yo acá no estoy en ninguna región. No necesito especificar la región, no necesito especificar el AZ, porque el usuario admin 1 es de toda la cuenta. Y con la cuenta me alcanza y me sobra para identificarlo, porque no va a haber otro ARN igual en toda esta cuenta. No importa la región, pero cuando sí importa, el ARN lo especifica y es más largo. Bueno, en definitiva, estoy comentando todo esto porque admin 1 en realidad es este, no es admin 1. Así que yo aquí voy a poner que admin 1 es este ARN. ¿Hasta acá me siguen o hay que aclarar algo? No, todo está muy clarito. El tema va a ser cuando haya que hacerlo. Bien.
Bueno, eso es otra etapa de la cuestión. Por ahora, mientras estamos siguiendo, estamos bien. Bueno, ahora ¿qué pasa? Yo no entendí con el tema por qué no se distingue de las AZs, eso como que me perdí ahí. Bueno, Siento el usuario. bien, ahora lo voy a explicar, ¿sí? Ahora lo voy a explicar para que así no nos desviamos de la demo. Por ahora lo importante es que el usuario admin 1 tiene una ARN que se forma de esta manera. Y eso, como lo genera AWS, lo generó de la manera que quiso, pero eso tiene una explicación, que ahora después la vamos a volver a aclarar. Lo importante es que entendamos ahora que admin 1 es este choclo que está ahí. ¿Por qué quiero saber cómo es admin 1? Porque cuando yo vaya al rol, quiero cambiar el trust que tiene ese rol. Porque por default me lo deja muy abierto para toda la cuenta. Por eso le pone así root. Root no es el usuario root, es que toda la cuenta lo puede asumir. Y eso no me interesa tanto a mí. Entonces la edito a la trust y le cambio el principal. Usted dice, ¿se puede browsear? ¿Se puede elegir? No, hay que escribirlo. Hay que escribirlo bien, porque si no falla. Bien, ahí está. Entonces, el rol solo es asumible por todos los principals que ustedes pongan aquí. Puedo poner uno, coma otro, coma lo que fuera. Pero yo puse uno solo. Bueno, tenemos rol, tenemos usuario, vamos a asumir el rol. Vuelvo a ser admin 1 en el navegador. Estoy en el S3, no tengo permisos. Perfecto. Entonces, ¿qué hago? Asumo un rol. Por ahí me dice que estoy en esta cuenta, que soy admin 1, y tengo algunas cositas para hacer. Por ejemplo, cambiar el rol. Switch role se llama, para asumir el rol. Entonces voy a hacerle switch. Y ahí tengo que saber el ID de la cuenta, del rol que quiero asumir, cómo se llama el rol que quiero asumir. Ah, no lo tenía copiado, perdón. Vamos a ponerle el nombre del rol, por eso me lo copié por acá. Ahí. Le puedo poner un nombre de display y le puedo poner un colorcito, vamos a ponerle yellow. Y switch. Entonces, ahí soy admin 1 asumiendo un rol específico. Fíjense que ahora puedo leer los buckets, porque asumí los permisos. Y arriba me dice que estoy actualmente activo como este rol, si bien estoy con la sesión iniciada como admin 1. Entonces nunca se impersonaliza la persona, no queda enmascarada detrás del rol. Esto queda así en los logs de auditoría. Queda que admin 1, asumiendo el rol tal, estuvo leyendo los buckets. Y eso es lo que queda auditado. Y como tiene solo permisos de lectura, fíjense que si quiere subir, como ayer que yo había subido un archivo dentro del bucket, quiero hacer un upload, una clave criptográfica, un .pem, ahí lo subo, upload, y ahí me falla, porque no tengo permisos de escritura de ningún tipo, solo puedo leer, y tampoco voy a poder borrar el bucket, ni voy a poder hacer nada. Entonces el auditor toma nota y dice, bueno, a ver, entonces, a ver los buckets, acá, bueno, quiero ver el monitoreo, las métricas, cuánto tiene, ya tomé nota, hice mi trabajo, lo que fuera, y luego dice switch back, y se saca el casco, y ya no es más la misma persona. Es decir, sigue siendo la misma persona, perdón, pero ya no puede ver los buckets. ¿Ven cómo el permiso fue y vino? O sea, vino y fue. ¿Se entiende esto de los roles? Bueno, espero que sí, pero la demo se trató de esto. Volvamos hasta la demo. Creamos un usuario admin 1 sin permisos. Creamos un rol con el permiso view only. Admin 1 asumió el rol y chequeamos los permisos que vinieron y después cuando se fueron. Eso fue todo lo que hicimos. Ahora
Vamos a explicar lo que me preguntaban, eso de que si es de AZ, si la región y el RN, por qué, lo que fuera. Nosotros en AWS tenemos recursos globales, tenemos recursos regionales y tenemos recursos de AZ, el alcance de los recursos. Entonces, por ejemplo, eso nos va a ir cambiando aquí en la consola. Si yo estoy en IAM, en un recurso global, no hace falta que elija la región, porque cuando ustedes creen un usuario, por ejemplo, admin 1, eso va a ser global a toda la cuenta. O sea, el dibujito se me fue. ¿Se entiende esto de que es global? Porque este usuario lo podés usar en North Virginia, lo podés usar en Ohio, lo podés usar en California, en Oregon, y así sucesivamente en las 36 regiones. No es un recurso de una región en particular, es un recurso de la cuenta en general, por eso es global. No así un bucket. Un bucket queda escrito, queda hecho en una región. Entonces, si bien cuando crean un bucket, va a crear el bucket en una región en particular. Va a estar en North Virginia, va a estar creado en un data center en Estados Unidos, no está presente en todas las regiones. Entonces, si Estados Unidos, North Virginia, no está disponible, yo no puedo acceder a mis archivos. Pero si creo el usuario admin 1 y North Virginia cae, puedo seguir logueándome con ese usuario porque es un objeto global que va a estar disponible mientras por lo menos una región me preste servicios. Ahora, el bucket es regional. Por eso, en su ARN, ¿sí? Voy a ir a los buckets. Su ARN es distinto al ARN que tiene el usuario. Bueno, no sé si se entiende eso. ¿Quién me había preguntado? Sí, estoy como, sí, entendiendo, claro. La cuenta global, sí, sí. Y los servicios no, necesariamente, exactamente. No necesariamente, no necesariamente. Exacto. Algunos sí, otros no. El bucket justo que yo elegí es un doble, es un recurso maldito, porque por un lado es global desde el punto de vista de su nombre, porque como es como un dominio en Internet, como lo decíamos ayer, no va a existir otro bucket que se llame docs.geatardy por una cuestión de su nomenclatura. Entonces, a nivel de los nombres es un recurso global internacional. A nivel de su creación dentro de mi cuenta está dentro de una región en particular. Pero esto es tan importante para nosotros como arquitectos porque cuando pensamos en alta disponibilidad, todo lo que sea regional, como un bucket, ya tiene el HA ya lo tiene hecho porque es multi-AZ por default. En cambio, si yo necesito crear una máquina virtual o una base de datos SQL, esos recursos son de AZ. Y si quiero alta disponibilidad, tengo que usar adrede múltiples AZ dentro de una región, porque no voy a tener la HA. Entonces, para los diseños, es muy importante saber de todos los recursos que estamos usando en esa aplicación, que puede haber 7 u 8, puedo tener un balanceador, una red, una subred, un router, una máquina virtual, una base de datos y un container. ¿Cuáles cosas son globales? ¿Cuáles cosas son regionales? ¿Y cuáles cosas son de AZ? Lo anotamos para saber en dónde tenemos que trabajar un poco más cuando querramos lograr el High Availability o el HA para replicar nuestros recursos y cuáles no lo necesitan porque ya lo tiene hecho por Amazon porque es regional. Este concepto voy a seguir repitiéndolo durante toda la semana porque es un tema muy elemental, que es sencillo y difícil al mismo tiempo llegar a entender esto que es una oración corta que es el alcance de nuestros recursos, si son de AZ, de región o si son globales. Bueno, hasta ahí
Volvamos a la parte de la seguridad y seguimos. Yo recién le estaba dando permisos de lectura utilizando una policy que estaba precreada. Entonces, ¿qué es esto de las policies? Bueno, las policies gestionan permisos, pero como se podrán imaginar, no hay un solo tipo de policies. Por eso hay policy types. Hay dos grandes grupos, si bien hay más, pero los grandes grupos son estos. Por un lado, las policies que dan permisos, como la de recién, lectura sobre el S3. Y hay otras policies, para el otro lado, que no dan permisos, sino que dan límites de permisos. Eso también es un concepto que yo no lo vi en otro lado más que en AWS. Es una policy que va a controlar las otras policies, porque dan permisos máximos. Por ejemplo, si yo entro a una policy de este tipo, que se llama, estas policies tienen el nombre de Service Control, controlan los servicios, Service Control Policies. Si digo que lo máximo que se va a poder dar sobre las máquinas virtuales es lectura, y nada más que eso no está dando el permiso de lectura, eso está fijando un límite máximo de permisos. Viene un admin por acá y dice, es una policy que te da en el S2, te da full control, que es el asterisco, no funciona, solo te va a funcionar la lectura, porque estaba limitado de antes por una policy que limitaba la acción de las otras policies. Es como la ley de las leyes, ¿no? Es como la Constitución Nacional. Yo puedo hacer una ley, la que quiera, pero si mi ley, ¿sí? No estoy hablando de un apellido, ¿sí? Si la ley que estoy haciendo no está prevista en la Constitución Nacional, la ley no sirve, porque no tiene valor. Es ese mismo criterio, aunque parezca un chiste, no, es ese mismo criterio a nivel seguridad. Es una ley de leyes, que es esta, en donde ya nos ponemos de acuerdo qué es lo máximo que podemos dar, dónde nos vamos a mantener, con qué límites y parámetros, y después hagan lo que quieran acá, porque las policies que creen ustedes que estén fuera de lo previsto anterior no funcionan, porque no estaban previstas de antes. Gerardo, Sí. una pregunta operativa. Está bien, se queda claro el tema de la jerarquía. ¿Qué pasa? Me preocupa si existen esos paraguas con, digamos, estableciendo límites, y con el ida y vuelta de gente, de repente aparece alguien nuevo creando porque alguien le pidió permisos. La pregunta es, ¿te permite crearlos y luego hay un problema cuando el usuario trata de hacer algo, o salta de una cuando tratas de hacer algo que choca contra algo de orden superior? No salta de una. La persona va a poder crear la policy porque es un documento de texto, pero después no funciona. Pero se puede monitorear de manera proactiva, de tal manera que no se lo permita hacer, o que notifique por correo electrónico. O sea, eso que decís de que si salta en el momento, por default no ocurre, pero hay otras herramientas como AWS Config y System Manager que lo podés utilizar para monitorear en tiempo real cuando te vas de la norma, que te bloquee y que notifique. O una cosa o la otra o todo. O al revés, puede ser no tan proactiva, pero puede ser un control que vaya recorriendo y cuando encuentra algo fuera lo vuelva para atrás o lo borre y lo limpie. Todo eso se puede automatizar. Pero hay que hacerlo, por default no pasa. Okay. Lo mismo pasa con cualquier configuración, no solo con seguridad, ¿eh? Si vos decís, bueno, el puerto SSH tiene que estar cerrado al mundo, porque solo voy a entrar por la VPN y alguien abre en el firewall el SSH desde el origen 000, que es desde cualquier IP, estas herramientas lo ven, lo miran y te lo borran, o no te lo dejan hacer. Y de la misma manera, cuestiones de seguridad. Bien, una cosa más. Estas policies de control de permisos máximos solo están disponibles si hay organization. Si tienen una sola cuenta,
esto no existe, porque esto es para controlar múltiples cuentas. Cuando se descontrola la cosa, porque tengo 20 cuentas y tengo 20 roots, y cada uno hace policies. Entonces uno tiene que, desde la management account, primero decir, vamos hasta acá. En tal región solo puede crear recursos tal persona, y todos los demás no van a tener nunca permisos por más que alguien le haga una policy. Entonces, con eso uno podría controlar el entorno. Si tienen Gerardo, Sí. perdón. Ah, no, te hago una consulta. Por lo general las empresas tienen, digamos, un área como de seguridad informática especializado, digamos, en lo que es la seguridad de AWS. Deberían, no sé. O es un arquitecto o quien sea, un Ujú. sysadmin que hace un poco de todo. Y también sabe de seguridad, digo, porque es muy complejo lo que es la seguridad. Sí, la verdad es que se requieren especialistas, si bien normalmente suele haber una sola dirección de seguridad informática, pero también es normal que las empresas usen entornos multicloud, porque me gusta un poquitito esto del Azure, el SQL me gusta más porque de Microsoft, pero en AWS tengo todo lo que es de tal cosa y utilizo Office 365 para el correo y tengo la G Suite para los documentos y tenés 3, 4 nubes y cada una se maneja distinto. Esto que estamos viendo es muy específico de AWS. Cuando te metes en Azure esto no tiene nada que ver y se hace de otra manera. Entonces, sí, si necesitas gente especialista en el equipo de trabajo de seguridad sobre los distintos entornos para poder gestionarlo bien. Ujú. Hoy en día existe un nuevo área en las empresas, que es el COE, o el CICOE, también, que es el Centro de Administración por Excelencia, no me acuerdo bien la sigla. El COE, así como estamos acostumbrados que Cloud Center of Excellence, ¿no? Cloud Center of Cloud Excellence. Center of Excellence. Eso, el CICOE. Pero claro, a veces lo ponen COE y el cloud no está, pero igual se refiere al cloud. Este área, se supone que cuando nosotros estamos acostumbrados a que sistemas tiene sistemas en sí mismo, el desarrollo, y después está tecnología que tiene redes, bases de datos, infraestructura, después está seguridad informática, y por ahí andan las áreas, las gerencias, las jefaturas o lo que fuera, las direcciones. Pero ahora hay uno nuevo que es el COE o el CICOE, que se encarga de todo lo que sea de la nube. Entonces, si no tenemos un centro digamos, dedicado a las cuestiones de cloud, que se nutre del equipo de trabajo, hay alguien de seguridad informática, hay alguien de tecnología, hay alguien de base de datos que interactúa, o un equipo de trabajo específico que se focalice sobre la nube. A veces se empieza a descontrolar un poquito esto, porque está como que cada uno hace lo que sea, y bueno, como vos bien dijiste, es complejo. Entonces, cada empresa se organiza de la manera que mejor lo ve. Normalmente, cuando van adoptando la nube, se arranca como está. Es decir, bueno, está la seguridad informática, y ahora le tiran eso por la cabeza y dicen, toma, encárgate de la seguridad también en la nube. Y yo tenía un data center en una oficina, en una locación física con 500 servidores, o grande, 2000 servidores, pero estaba en un solo lugar. Y ahora que puse un pie en AWS, tengo 36 regiones internacionales y tengo cosas en Japón, algunas en Brasil y otras en Estados Unidos. Entonces tu seguridad cambió radicalmente. Digamos. Así que, Gracias, Gerardo. Bueno, bueno, bienvenidos a la nube. Es así. Bueno, muy bien. Nosotros estamos por ahora viendo los permisos del lado derecho. Decíamos que el Service Control Policy solo existe si hay organizations, si no, no va a existir. Pero dentro de una sola organization hay algo similar que controla los permisos, que se llaman permission boundaries, ¿sí? Uno puede establecer boundaries, que son límites de permisos que van a afectar a los otros permisos también. Es algo más chiquitito y pensado para dentro de una sola cuenta, que también limita los permisos. Así que vamos de a poco. Primero vamos por el lado derecho.
Por el lado derecho, las policies también se desdoblan en dos para dar permisos. Bueno, ¿por qué? Porque hay policies de el servicio de identidades, como las que vimos recién, pero hay policies que están basadas en los recursos. ¿Y eso está ¿dónde? Adentro de un recurso. Por ejemplo, vamos a la consola. Yo estoy en el servicio de IAM, por aquí, y tengo policies. Yo desde aquí puedo decir, tal persona, tal otro, tal grupo, tal rol, va a tener permiso sobre tal recurso. Pero desde aquí lo hago y lo focalizo en la identidad. Y si quiero ver quién la tiene aplicada, tengo que ir a revisar los usuarios, en donde está asignada, tengo que ir a revisar los roles, en donde se encuentran asignadas, porque es una directiva de IAM. Pero en los recursos, como por ejemplo un bucket, también puedo tener una policy propia del recurso. Eso es una resource policy, que es, este es un bucket, me voy a sus permisos, y ahí tengo una bucket policy que está en blanco. Entonces esto no está limitando nada, pero si yo aquí escribo una policy, cuando viene el admin 1 que tiene su propia policy a tocar un bucket que tiene su propia policy, se arma una resultante, y bueno, y va a terminar pasando una cosa que es la combinación de las dos policies. Entonces, esto es más focalizado en el recurso y es recurso por recurso y está descentralizado, porque si tengo 40 buckets, cada bucket va a tener su propia policy probablemente y está guardada dentro del objeto bucket. Y además, un bucket puede tener múltiples policies a través de algo más nuevo que se llaman puntos de acceso, que ya lo vamos a ver después, ¿sí? Pero esto me permite darle más policies al mismo bucket. Entonces, bueno, y esto puede tener su propia policy. Entonces vos tenés la policy del recurso, la policy secundaria del recurso, más la policy del IAM, y ahí vamos haciendo la seguridad por capas, que se llama. Bueno, ¿se entendió la diferencia del IAM policy con el resource policy? Y la verdad que es de difícil digestión todo esto. Bueno, Sí, ya vamos a ir de a poquito. sí. No se preocupen, ¿sí? Ahora vamos a ir explicando de a poco la cosa. Vamos con las de IAM. Olvídense de los recursos, ¿sí? Las que usábamos recién. A su vez hay dos tipos, ¿sí? Porque están las que hace AWS, que son las que usaba yo recién en la demo, y las que puedo hacer por mis propios medios. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Estas no se pueden modificar. Si te gustan las usás, si no te gustan, no las puedes usar. Pero puedes copiar y pegar y modificarla un poquito y convertirla en una tuya a partir de una que hizo AWS. En ese sentido están ahí para ayudar a administrar más rápido. Y AWS lo pensó de dos maneras. Algunas policies por servicio, por eso hay tantas, vieron que tengo más de 1000, porque hay para el S2, Full Access y Read Only Access. Para el S3, Full Access y Read Only Access. Para la base de datos, Full Access y Read Only Access. Y algunas más, aparte, se ponen creativos, entonces hay unas 1000 policies hechas para servicios y algunas que son por función. Por ejemplo, Billing, eso te da permiso sobre la facturación. Data Scientist, que te da permisos para leer logs y hacer cosas específicas. Administrator Access, que es casi un root, pero no tenés Billing. Entonces, utilizar las que están hechas por AWS, por un lado es fácil porque ya está hecho, y lo complejo ahí es leer antes para saber qué estás asignando y qué no estás asignando, y si estás dando permisos de más. Y estas no tienen scoping, que es lo que yo mencionaba antes. Si yo utilizo S2 Full Access y le doy al admin 1, va a tener permisos sobre las máquinas virtuales con control total, pero no en una máquina virtual en particular o en una región en particular, para todas las máquinas virtuales de todas las regiones de toda la cuenta, porque no tiene hecho el scoping por recurso. Entonces es muy genérica esa policy. Si yo quiero que admin 1 solo pueda apagar y prender las máquinas de la aplicación 7, no le voy a dar eso porque me va a poder apagar las máquinas de la otra aplicación que no es lo que yo quiero. Bueno, la directiva ya vimos que se escribe en un texto con un formato particular, que es el JSON,
y tiene una anatomía, que son las partes que la conforman, que algunos son obligatorios y otros no. Lo primero que tiene es un efecto que es permitir o denegar. Es decir, yo puedo hacer una policy para denegar permisos. Ahora vamos a ver por qué. O la policy puede ser para admitir o permitir un permiso o una acción. Entonces el efecto es obligatorio, no lo pueden no escribir. Si no lo escriben, no te lo va a dejar guardar porque hay un error de sintaxis. Ahora bien, el principal es a quién le afecta la policy, admin 1, por ejemplo. En las IAM policies, el principal no es requerido. Es decir, pero ¿cómo? Si no voy a decir a quién le afecta, no hace falta porque después esa policy la asignás a un grupo, o la asignás a un usuario, o la asignás a un rol, y el principal queda implícito en ese attachment. Entonces, no es requerido poner el principal en las IAM policies. Si lo escribimos, funciona igual. Si no lo escribimos, toma efecto del principal al cual estoy asignando la policy. Luego la acción es lo que vas a estar permitiendo o denegando. Leer, escribir, apagar, prender. La acción es el permiso en sí mismo que vas a dar o no. Luego, el recurso es a dónde le va el scoping, ¿sí? Ahora, las de AWS tienen ahí escrito el asterisco que significa todos los recursos del S2, por ejemplo, o del S3. Por eso son globales esas policies en cuanto a permisos. Y luego se le puede poner una condición. La condición le da una inteligencia extra a las policies, y hay de todo tipo de condiciones. Por ejemplo, admin 1 tiene permisos de leer los buckets con la condición de que sea desde la 1 de la tarde hasta las 3 de la tarde. Entonces va más tarde y no puede, porque la policy cambia su comportamiento según la condición. En condiciones tenemos horarios, fechas, direcciones IP, como si fuera un firewall. Si viene de tal IP, no, pero si viene de tal otra IP, sí. Eso es para obligarlo a trabajar en la VPN, por ejemplo, para poder tener el permiso. Bueno, puedo evaluar tags, si está tagueado de la misma manera, o si el tag del recurso coincide con el nombre del usuario, con una variable, entonces le permite realizar la tarea porque es el owner del recurso. Las condiciones son verdaderamente una riqueza en la aplicación de la policy extra que viene muy bien para solucionar cosas. Los únicos 3 requeridos son el efecto, que es permitir o no, la acción que va a permitir o no, y el recurso en donde tiene permitido o no realizar la acción. Si ustedes quieren recordar la anatomía de una policy, es quién puede hacer qué o no puede hacer qué, en dónde y con qué condiciones. Es decir, quién puede o no puede hacer qué cosas, en qué recursos y con qué condiciones. Es una oración que se contesta toda en la policy. Bueno, la policy se escribe en JSON. Quienes no están muy habituados a trabajar en JSON pueden leer, JSON no es de AWS, es un estándar. Que es para declarar objetos. Nosotros podemos declarar un objeto. El objeto puede ser un auto. Entonces podemos poner el color, si es 4x4, un objeto que quieran y lo pueden describir completamente con un formato muy sencillo. El objeto va entre llaves. Abro una llave, describo mi objeto, cuando termino, cierro una llave. ¿Y cómo lo describo? Con parámetros y atributos del tipo clave, valor. Por ejemplo, color, azul, coma. Entonces, peso, una tonelada, coma. Y así uno va describiendo su objeto. Ahora bien,
admite campos o arrays o arreglos. Entonces, un valor dentro del valor puede tener, abriendo un corchete, muchas claves valores, cerrar corchete y luego poner una coma y seguir con el otro atributo. Entonces ahí es donde, y de nuevo este valor puede ser otro array, y el valor de otro array puede ser otro array. Por eso JSON es infinito y tiene un icono que nunca se termina. Entonces, con una idea muy sencilla, se pueden hacer cosas muy complejas. La policy es nuestro objeto en AWS. AWS tomó esto, va a decir, esto me sirve para mis policies. Bueno, ¿cómo lo vamos a usar? Bueno, de esta manera. Vamos a generar un objeto JSON, por eso se empieza a definir y se termina con una llave y eso es el objeto. Y luego tenemos dos parámetros, la versión, coma, la declaración. Y como la declaración es un array, empieza con un corchete que termina en un corchete. Y todo esto que está acá adentro es el statement. Es una sola cosa y adentro hay un array. Bueno, la anatomía importante está dentro del statement, que es la declaración de la policy. Primero la versión. La versión no es la versión de tu policy. Es la versión del motor que utiliza AWS para interpretar la policy. Y ahí siempre vamos a poner esa fecha hasta que Amazon nos diga, no, ahora hay un nuevo intérprete de policy que tiene otra anatomía y especifique otra fecha. Por ahora es 2012-10-17, se pone esa fecha ahí, queda la policy con la versión esa. Ahora la declaración tiene los campos que vimos en la tabla anterior, que algunos son obligatorios y otros no. Efecto permite. ¿Qué acciones permite? Las acciones siempre empiezan con el servicio, ¿ven? S2, dos puntos, alguna cosa. Cada servicio tiene sus propias acciones. El S2 son las máquinas virtuales. Tiene sentido iniciar y detener máquinas virtuales. Si fuera el S3, un bucket, no tiene ningún sentido iniciar y detener un bucket porque no es un servidor que uno lo prende y lo apaga. Entonces, cada recurso tiene su propia lista de acciones. Cada recurso tiene cientos de acciones delegables, o sea que tenemos miles de acciones para utilizar dentro de nuestras policies, una por una. Ahora vamos a ver las acciones, pero para hacer una lectura, un read, estás delegando como más de 50 cosas, porque tenés para leer el nombre, leer el contenido, leer las propiedades, leer la seguridad, todo eso es leer, 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 juntos sería un read estándar, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces la acción es qué puede o no puede, en este caso puede. Ahora es dónde en el recurso. Acá no están limitando, fíjate que la R en el recurso termina con un barra asterisco, o sea, son todas las instancias de esa cuenta. Es mucho mejor que poner directamente un asterisco, porque el resource asterisco en realidad serían todos los recursos, no importa si fueran S2. Pero esto es más específico, es todos los recursos que sean máquinas virtuales, eso está poniendo acá. Entonces, el principal, que no está el principal, yo esta policy podría decir, esta es para admin 1, y se la asigno, y ya queda implícito el principal. Entonces, las personas que se vean afectadas por estas policies van a poder iniciar, van a poder detener todas las máquinas virtuales, pero con una condición. Y ahí es donde se pone interesante la policy. Y justo nos ponen una condición compleja, porque utiliza una variable. La variable pesos AWS username va a tomar el valor de la persona que está logueada. Si es admin 1, esto vale admin 1. Si es admin 2, esto vale admin 2. Entonces, eso es una variable que se pone en juego cuando se aplica la policy. Fíjense lo que está haciendo esto, ¿no? Y lo que dice es que si la máquina virtual tiene un tag, una etiqueta, y esa etiqueta es la etiqueta de dueño,
y tiene escrito como dueño una cadena de caracteres que coincide con el nombre del usuario, entonces sí la puede apagar y la puede encender, y si no, no. Es medio rebuscado, pero si yo tengo 40 máquinas virtuales y tengo 10 cuyo owner es admin 1 y 10 cuyo owner es admin 2, con esta sola policy aplicada, yo puedo hacer que el admin 1 solo pueda prender y apagar las máquinas de las cuales es dueño, y con la misma policy para el admin 2 se comporta distinto, porque solo le va a dejar prender y apagar las máquinas donde él es dueño y no el admin 1. Hago silencio y escucho preguntas. Todo esto se puede hacer mediante JSON, no hay otra forma de hacerlo en el panel de AWS. Es decir, hay un editor visual que te ayuda, pero después el ajuste fino se hace a mano. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver el editor de policies y vamos a hacer una nosotros, ¿sí? Pero no tenemos normalmente browsing. Si el recurso es un bucket en particular, tenemos que tener copiado el ARN en algún lado y pegarlo ahí. Hay que hacerlo. Por eso hay 1000 ejemplos para que podamos copiar y pegar. Y hay ejemplos por todos lados, pero esto es árido. Esto es seguridad. AWS no nos facilita demasiado esto a nivel operativo porque son cuestiones de seguridad. Entonces eso hay que hacerlo con las precauciones necesarias. Parece difícil al principio, pero después es lo que se usa todos los días, entonces no es tan grave. Gerardo, Sí. mira, cuando hicimos la capacitación de Operation, el ejemplo que nos dieron estaba muy bueno porque era que alguien asumía el rol de un momento, en una hora particular para hacer un backup. Y lo asignaba por X, como condiciones, X tanto tiempo. Está buena y, o sea, la veía muy útil uno que viene del data center puro. ¿Qué pasaría si me vence el tiempo y no termino el job? Ya está lanzado, obviamente. Bueno, el job ya está corriendo, no pasa nada, pero si esta persona quiere volver a lanzar un backup, no va a poder hacer. Sí, O sea, eso sí está perfecto. Pero me quedé en la duda ahí de, ¿qué pasa si hoy día si se te corta el backup? Se me alarga, se hace cualquier cosa? Pensándolo muy en data center, ¿no? Sabiendo que acá se manejan distintos los tiempos, o cuando ya que se lanza ya está listo, ya está corriendo, o para el final tiene que ejecutar algo más y ya no está dentro de la ventana de tiempo. Ahí sí, eso va a fallar. Es decir, las policies controlan llamados a APIs. Si el usuario entró, ya llamó a la API e interactúa con el servicio de AWS Backup, disparó el job, eso ya está hecho, ahora el job está corriendo. Si se te caen los permisos ahí, no pasa nada. Ahora, si eso está dentro de un workflow con un script en donde cuando termina el backup tiene que este usuario hacer algo más, monitorear una métrica y enviar un mail o lo que fuera, eso sí te puede fallar. Pero el job de backup no se te va a cortar porque ya la API ya se llamó y ya está ocurriendo solo. Está ocurriendo en background. Perfecto. Sí. Bueno, quiero mostrarles lo del tag, ¿sí? Porque acá me están usando un tag, que no hablamos de tags o de etiquetas. Todos los recursos en AWS se pueden etiquetar. Por ejemplo, un bucket y una máquina virtual. Yo aquí no tengo máquinas virtuales para mostrarles, pero es similar. Nosotros tenemos cualquier recurso en donde tenemos de todo tipo de cosas. En sus propiedades le pueden poner etiquetas. Hasta 50 etiquetas le podemos poner. Las etiquetas son arbitrarias. Por ejemplo, vamos a agregarle una etiqueta. También son clave y valor. Por ejemplo, cliente 7. Owner, admin 1. Entorno, producción. Y ahí lo tagué con 3 tags. O con 3 etiquetas. Eso vieron que arbitrario que fue, lo escribí por mis propios medios, ¿sí? Pero los tags son muy importantes. Esa policy lo que está buscando es un tag cuya key sea owner
y cuyo valor coincida con el usuario que está logueado. Eso es lo que me dice acá. Las máquinas virtuales que tengan una etiqueta cuyo nombre de la etiqueta sea owner y su valor sea igual al usuario logueado, ahí lo dejo apagar la máquina virtual. Se refiere a eso con los tags, ¿sí? Los tags se usan en policies, se usan en queries. Por ejemplo, yo con la línea de comando podría decir, quiero apagar todas las máquinas virtuales cuyo tag cliente sea igual al cliente 7, y con una sola línea apagaste 10 máquinas virtuales. Es decir, se usan de filtros en los comandos, se usan como criterio de permisos para las policies, y una cosa muy importante que después se usa para filtrar una factura. Si no, a fin de mes te viene una factura de $3.000 y no sabes en qué lo gastaste. Tenés que hacer un research por el billing, ver los servicios, pero si vos tenés tags, vos podés filtrar y decir, bueno, mostrame todo el gasto de producción. Y si lo tenés bien tagueado, te va a decir, ah, bueno, de esos $3.000 son 1.700 es por la producción. Y lo filtraste por tag. Entonces, el tag es muy importante para el trabajo del día a día. Bien, seguimos. A ver si hay que aclarar algo más. No. Bueno, ahora viene la explicación de por qué hay efecto. Porque normalmente decís, bueno, yo estoy dando un permiso. Entonces, ¿para qué tengo que decir si es allow o si es deny? Porque si es una policy es para dar un permiso. Bueno, no es así. La policy puede ser para dar o para denegar. Entonces, hay una cuestión de la explicitud y de la implicitud de las cosas. Entonces, denies existen de dos maneras. Hay un deny implícito, eso significa por default. No está escrito en ningún lado, está implícito. Y también hay denies explícitos. Esos están dentro de la policy. Cuando alguien hace una policy que dice efecto deny, lo está escribiendo, eso es explícito. Ahora, de allows, solo existen explícitos. No existe ningún allow por default. Por eso, cuando creé el admin 1 y no hice nada, estaba todo negado, porque lo está denegando el deny implícito, el de acá arriba. Todo lo que no se escriba está implícito, y todo lo que está escrito está explícito. Sabiendo eso, vamos a ver por qué existe esto. Entonces, supongamos que yo tengo un grupo de usuarios que tiene 20 personas, y a una policy que digo, ese grupo tiene allow de tal cosa. Pero un usuario de ese grupo no quiero que lo haga. Entonces, si no existiera el deny explícito, como ese grupo ya no me sirve, tengo que sacarlo al usuario del grupo, porque como ya está en el grupo, tiene el permiso. Pero si yo le hago una policy específica para el principal de esta persona con un deny explícito, por más que pertenezca al grupo en donde tiene un allow explícito, no lo va a poder hacer, porque alguien le escribió un deny. Entonces, sí. Esto es como hacer una lista blanca o lista negra, ¿no? Según... Sí, exactamente. El deny aplica usuario y recurso. Siempre. Siempre que haya un deny explícito, le gana a cualquier otra cosa, y esa persona en ese recurso y con esa condición no va a funcionar, porque está explícitamente denegado. Ahora bien, el allow implícito no existe. El allow explícito le gana al deny implícito. O sea, ya con darte un allow, lo puedes hacer. Siempre y cuando alguien no escriba una denegación en alguna policy, que eso va a volver a pisar al anterior. Y esto también es cómo se evalúan las policies. Y a veces se hacen las policies dobles. Entonces se dice, bueno, admin 1 tiene permisos, tiene allow en tal bucket. Y más abajo haces otro statement y decís, admin 1 tiene denegado todo lo demás que no sea ese bucket. Que no hacía falta porque ya estaba implícito, pero de esa manera te asegurás
que si asume un rol que no debía o que si alguien lo pone en un grupo, como ya lo tiene declarado como una lista negra, ya no lo va a poder hacer. Entonces siempre las policies en los entornos más seguros se hacen por la vía doble. Te digo lo que vas a poder hacer, eso ya descarta todo lo demás, pero no importa. Igual escribo lo que no vas a poder hacer, para poder hacer un enforcement de una policy. Bien, acá ¿qué dice? Permite leer el contenido de del bucket y listar la lista de buckets, pero no en cualquier bucket, en un bucket que se llama example bucket. Fíjense que lo ponen 2 veces. ¿Por qué lo ponen 2 veces? Porque acá este tiene barra asterisco. Entonces, es su contenido. Si yo le doy a una persona que lea el bucket, cuando quiere ir al contenido no se lo muestra, porque no se propaga para abajo. Solo veo el repositorio. Si quiero que vea su contenido, entonces tengo que poner coma y poner otro recurso, que es el mismo ARN barra asterisco, en el caso de los buckets. Y eso es el root y su contenido. Bueno, seguimos. Entonces, esto es cómo AWS evalúa las policies. Alguien quiere hacer algo en admin 1 y dice, voy a hacer esto, voy a entrar al bucket. Listo. Entonces, lo primero que se pregunta es si está listado en una lista negra. Dice, ¿hay algún deny explícito para esta persona? Sí. Listo, se acabó. No evalúo más nada. No lo puede hacer. Por eso le gana a todo lo demás que uno pueda hacer un deny explícito. Porque es lo primero que se pregunta y si entra por esa condición, se acaba la evaluación y no lo puedes hacer. Entonces dice, bueno, ¿tiene un deny explícito? No, no hay una policy que lo deniegue. Ah, bueno, pero entonces, ¿hay alguna low explícito? ¿Alguien hizo una policy? No, tampoco, nadie hizo nada. Listo, entonces tampoco, porque está denegado implícitamente. Pero si sí hay una policy, entonces recién ahí lo podés hacer. Por eso es muy fino, podés seguir por un solo caminito para poder hacer tu tarea. Tiene que existir una policy que te lo permite. Y al mismo tiempo no tiene que existir una que te lo deniegue. Y esa es la única manera en la que vas a poder realizar la tarea. Bien, eso escrito en un dibujo que de un solo caminito, bueno, es esto que está dibujado acá. O sea, yo quiero ir acá, pero solo puedo entrar por ahí. Tengo que tener una low explícito, no tiene que existir un deny explícito, y bueno, de esa manera podemos hacer nuestra tarea. Ahora bien, policy para los recursos. Esta policy no está en el usuario, no está en el grupo, no está en el IAM, está en el resource. Y la escribo ahí adentro y dice, ahora ven que aparece una cosita nueva acá, que es el SID. Bueno, ¿qué significa el SID? El Statement ID. Porque en un bucket solo podemos poner una policy. Entonces, si yo quiero hacer un efecto para el grupo A, otro efecto para el grupo B y otro efecto para el grupo C, no puedo hacer 3 policies. Tengo que hacer una sola policy que dentro de su declaración tiene muchos bloques de declaraciones identificados por Statement IDs. Entonces, con un nombre amigable. El Statement ID, todo este bloque, se llama que le doy acceso a la cuenta B. Ven que dice Account B Access. Entonces, ¿qué hace? Permite ¿a quién? A esta cuenta. Eso significa a todos los IAM users y principals que estén creados en esa cuenta. ¿A qué le estoy permitiendo? A escribir dentro del bucket. Put. ¿Pero dónde? ¿En cualquier lado? No, en una carpeta que se llama folder 123 barra asterisco. Ahí adentro, todos los usuarios de la cuenta B van a poder escribir objetos. ¿Van a poder borrar objetos? No, porque solo tengo put. ¿Van a poder leer los objetos? No, porque solo tengo put. Bueno, ¿van a poder escribir o leer fuera de la carpeta? No, porque está hecho el scoping por recurso
dentro de una carpeta en particular. Y eso es una policy. Entonces, como esto ya está acá, yo ya estoy protegiendo mi bucket de una manera particular. No me interesa lo que venga por otro lado, porque yo ya estoy protegiendo el bucket en el recurso. Bueno, defensa en profundidad es una estrategia de defensa en la seguridad informática que no es de AWS, es un estándar internacional. Si lo buscan lo van a encontrar en internet y lo pueden estudiar un poco más. Vamos a verlo por acá. Security Defense in Depth. Vamos a poner una imagen nomás. ¿Ven que la seguridad es por capas? Por ejemplo, este es bastante sencillo. Vos querés proteger un activo. En este caso es un device, puede ser un archivo, un activo de la organización. Y tiene capas. Fíjense que la capa más importante de la seguridad informática no tiene que ver con tecnología, sino que tiene que ver con normas, toma de conciencia, los procedimientos. Después viene la capa física y después todas las que quieran, la red, las aplicaciones, los datos, etc. Cuanto más capas tengo, como por ejemplo este que es un poquito más complejo, me estoy mejor preparado porque son más capas de defensa que estoy manejando. Donde falle alguna capa, bueno, puedo tener alguna filtración de alguna cosa. Esto de la defensa en profundidad no es algo nuevo, esto ya tiene décadas, ya como un estándar internacional, y por supuesto que AWS, si viene a vendernos un producto que no se ajusta a las estrategias de defensa en profundidad, va a quedar mal parado en el mercado y no va. Entonces, por eso ellos, ¿qué nos están diciendo acá? Nosotros les estamos ofreciendo que con esta idea que tuvimos de las policies, usted puede aplicar las estrategias de capas. Fíjense que el activo en este caso es un documento que está en un bucket, y del otro lado está la gente que lo quiere usar. Siempre de un lado hay usuarios y del otro lado recursos, y la seguridad es quién puede hacer qué, dónde, cómo, por qué y todo eso. Entonces, fíjense en todos los lugares donde puedo poner policies. Del lado de los usuarios, tengo la IAM policy, que puede estar en el usuario, puede estar en un rol, puede estar en un grupo, o lo que fuera. Esa es una parte de la capa. Al final de todo, del lado derecho, tengo la resource policy, también. Y en el medio, tengo una policy más que puedo aplicar, que se aplica en un endpoint, que no lo vimos porque eso se ve en Networking 2. O sea, el jueves lo vamos a ver. Pero como lo muestran acá, les comento lo siguiente. Fíjense que el bucket para entrarle, no tengo una IP del bucket, tengo un nombre de URL. Y eso es un nombre público, eso funciona en Internet. Si yo quiero entrar al bucket desde una máquina virtual de AWS, voy a tener que ir a Internet y entrar por afuera y volver a entrar y salir y entrar. Es como un despropósito, ¿se entienden? Es así. Vamos a dibujarlo. Yo tengo una S2, una máquina virtual que está dentro de la red de AWS. Tengo mi bucket, que está en mi propia región y es mío. Y por acá está la internet. Si yo no hago nada y mi máquina virtual tiene que escribir en el bucket, no puede hacer esa flechita para abajo. Tiene que ir a internet y volver a entrar, porque es el nombre público. Si yo quiero que el tráfico se mantenga interno y que una máquina virtual pueda escribir y leer derecho a un bucket sin salir a la internet por la red interna, eso requiere un endpoint, se llama, que lo que hace es presentar el bucket dentro de la misma red en donde se encuentra mi máquina virtual y lo maneja por la red interna. Ese endpoint que se configura en la VPC, que es la red, ahora vamos a hablar de las VPC, ¿sí? Vuelvo a borrar un poquito este lío. Ese endpoint, que es como un ruteo interno, que te dice quién puede entrar al bucket, por ahí, por ese camino,
también te permite en AWS poner una policy para filtrar permisos a nivel endpoint. Entonces vos tenés 3 capas de policies. Defensa en profundidad. No es completo acá, porque la defensa en profundidad, ya cuando lo ves, esto es para el acceso. Esto es defensa en profundidad para el control de acceso. Pero luego en el documento lo puedo, si quiero seguridad del activo en sí mismo, lo podría encriptar con una clave criptográfica, un certificado, lo que fuera. Bueno, entonces, en fin, eso es la idea de AWS, que podamos aplicar defensa en profundidad, y por eso hay policies del usuario, policies del endpoint, policies del recurso. ¿Alguna cosa que quieran comentar? ¿Se aburrieron? ¿Estamos bien? No, este módulo lo voy a tener que repasar Bueno, Vamos bien. a morir. Mucha Bueno. info. Va a estar para Mucha repasarlo info, bastante, sí. Sí. Bueno. Bueno, sigamos. El permission boundary es lo que decíamos antes, que dentro de una sola account, como no tenemos service control policies para limitar las policies, tenemos se llama permission boundary, que se puede preestablecer para que luego las policies estén limitadas a la intersección, que es lo que está permitido antes, lo que está previsto que pueda funcionar, y la policy, si se excede y aplica más permisos, como no estaban previstos antes y no está en la intersección, eso no va a funcionar. Eso es lo que vimos antes. Vamos con la demo 2. En la demo 2 vamos a crear una policy de IAM, o sea, yo tengo el usuario admin 1 por aquí, y le voy a hacer una policy. Y va a entrar en un bucket que también va a tener otra policy de resource. Crear una policy de resource. Y luego vamos a ver cómo se combinan. Así que bueno, vamos a hacer eso en la consola. Por las dudas vuelvo, aquí soy admin 1, ven que soy admin 1. No tengo ningún rol, por eso cuando veo los buckets me da error. Entonces ahora, antes lo que le dábamos es un rol para que asuma. Ahora le voy a hacer una policy creada por nosotros y se la voy a asignar directamente para que lo tenga permanente al permiso. Voy como root y me voy al IAM. Voy a policies en este caso, no voy a roles. Y voy a crear una policy. Y esto es lo que me preguntaban antes, si tengo algo visual para hacerlo. Ven, ahí estoy eligiendo el editor visual. Por eso tengo para desplegar los servicios y todo. Si yo le escribo JSON aquí, se acaba ese editor visual, copio y pego la policy que ya la tengo hecha o la escribo, y ahí del lado derecho me va ayudando, como un pequeño IDE para hacer la policy ahí y tener herramientas fáciles. Vamos a usar el visual. Entonces, recuerden que las acciones que vamos a dar o no son muy distintas para cada servicio. Yo voy a elegir para el S3. Entonces, como ya elegí el servicio de S3, las acciones que voy a poder permitir o denegar están filtradas solo para el S3. Fíjense todas las acciones que hay para el bucket. Tengo 16 de listado, ahí están, cada una, más 61 de lectura. Vieron que yo dije que eran más de 50 para leer, porque hay muchas cosas que se pueden leer de un bucket. Bueno, un standard read, que uno conocería como un permiso read, es esto. Son 77 permisos granulares que conforman en su totalidad una lectura normal de algo. Luego tengo otras 58 de escritura específicas, y luego tengo
algunas para manejar permisos, o sea que yo podría darle permisos a admin 1 para que cambie la policy y que la pueda borrar, por ejemplo. Si hay una policy en el bucket, que la pueda borrar. Bien, y luego para manejar los tags, si puede crear tags, si no puede crear tags, si puede borrar el tag, en fin. Entonces, si hacemos una cuenta medio rápida, acá tengo 77 más 60, bueno, ahí tengo más de 100, 130 acciones, y fácilmente son 150 acciones, o un poquito más, solo para el bucket. Fíjense qué granular que es esto, ¿no? Entonces vamos a ponerle una policy que le permita leer. Entonces, lectura es esto. Listo, puede listar, y le voy a estar dando todas esas acciones con un efecto de allow. Recuerden que el efecto es obligatorio. Entonces ahí lo puedo denegar o lo puedo permitir. Bien, ¿sobre qué recurso? Recuerden que el resource también es obligatorio. ¿Sobre cuál bucket? Solo el que quieras, el que no quieras. Bueno, yo le voy a dar lectura sobre todos los buckets. Y ahí puedo poner next. Y le voy a poner policy lectura S3. Y ahí lo estoy creando. Bueno, esa policy queda ahí metida entre las 1000 y pico que hay. Por eso, a partir de que creen la primera de ustedes, van a poder filtrar. Ahí se abre un filtro nuevo que es Customer Manager, que son las que hacemos nosotros. Le hago un clic y tengo la 21 policy que está ahí. Esa la puedo desplegar y ver un poco. Ahí está la policy escrita. O si le hacemos clic, bueno, podemos ver la policy, podemos editarla, podemos ver el JSON. Fíjense que cómo quedó escrita. Cada acción va por separado. ¿Qué es? Efecto permitir, ¿qué cosa? S3 dos puntos tal, coma, S3 dos puntos tal, coma, y así cada uno. Hasta que llego a la 77 que yo elegí. ¿Dónde? En este recurso. Y esa es la policy. Ahora, puedo usar comodines, por ejemplo, yo podría poner S3 dos puntos get asterisco. Y esos serían todos los gets. Entonces es un poco más eficiente. Por eso el editor es medio sucio, o sea, medio desprolijo. Porque no usa esas cosas. Te agrega todo por separado. Entonces, esta policy podría tener S3 list asterisco y S3 get asterisco y se acabó. Y alguno más ahí. Con 3 o 4 acciones podrías lograr el mismo efecto. Pero bueno, así funciona. Bueno, esa policy está escrita ahí. Se la voy a asignar a admin 1. De manera permanente ya. Entonces voy a ir a admin 1. Y le voy a asignar una policy. Podría darle permisos agregándole un grupo o asignándole la policy que acabo de hacer directamente al usuario. No es lo más recomendado si se quiere, cuando hay un equipo de trabajo. Entonces ya admin 1 tiene la policy aplicada. Vamos a ver si ya lo puede hacer. Entonces ahí está sin permiso, refresco pantalla. Y ahí ya la policy, ven cómo me muestra los buckets. Voy a intentar subir un objeto. Acceso denegado. Ahora no voy a subir un objeto, pero le voy a cambiar alguna propiedad. Por ejemplo, quiero habilitar el versionado del bucket. Está deshabilitado. Edito. Habilito. Tampoco. Es decir, no puedo cambiar nada, ni contenido ni propiedades. Ahora voy a ir a hacer una bucket policy
que le permita full control en uno de los dos buckets. Es decir, la IAM policy le da lectura sobre todo, pero dentro de un bucket en particular vamos a poder escribir, borrar y hacer full control. Entonces, vuelvo como root. Este es el usuario, ahí lo tengo. Voy a tener que usar su ARN para poder decir que admin 1 puede. Así que ahí lo voy a tener, me voy a ir al bucket igual. Creo que lo tenía copiado acá el ARN del usuario. Ahí lo tengo. Así que me voy a ir directamente al bucket. Acá estoy como root. Me vengo al bucket. Voy a sus permisos. Y voy a ir a crear una bucket policy. También tenemos el editor que está aquí para agregar los statements. Podemos copiar y pegar. Tenemos un enlace hacia un repositorio de directivas de ejemplo que ya existen. ¿Vieron que había 1000 hechas ya del lado de DIAM? Bueno, del lado de recursos AWS no nos va a crear nada en nuestra consola. Entonces, por eso, pero sí hay ejemplos. O hay un generador de policies también para que no tenga que escribir de la línea 1 hacia abajo a mano. Y aquí ya me facilita el ARN del bucket, porque también lo voy a necesitar para la policy. Entonces voy a ir al generador de policies. Vamos a decir que es una bucket policy que permite a tal principal, y ese es el admin 1, ahí está, mi admin 1. ¿Qué acciones? Todas. En este caso son todas las acciones, pero ¿dónde? Y ahí va el bucket ARN. Ese es mi recurso. Bien, entonces, ¿quién puede hacer qué cosas y dónde? Agrego el statement, ahí lo tengo. Puedo hacer otro statement para admin 2, otro statement para admin 3, y cuando ya me configure todo lo que necesitaba, genero la única policy que va a tener mi bucket. La copio por acá y la pego por allá. Y ahí tengo la bucket policy, que dice que la versión de la policy, le puedo poner un ID que no es obligatorio para que sea un nombre un poquito más amigable para mí. La versión siempre es la misma, recuerden. Y dentro de la declaración tengo un solo statement ID que dice que tengo todas las acciones permitidas en este recurso para este principal. Vamos a salvarla. Ahí está la policy. ¿Qué dicen? ¿Va a poder escribir adentro del bucket? Ahora sí, en el docs.gat, sí. Vamos a probar. Apenas una policy, ¿no? Vamos a probar. Yo tengo una negación del otro lado. No, no tengo una No, negación del otro lado. no hay denegación, no. No. Falló. A ver, ¿Ahí qué hiciste? ¿Quisiste subir un archivo? quise subir un archivo. Ah. Me falló el upload por acceso denegado. Fíjense una cosa. Voy a volver a la PPT. Esto es lo que está pasando. Léala un poquito. ¿Por qué no me deja escribir adentro del bucket? Está faltando el asterisco, estoy diciendo cualquier cosa. No, está diciendo lo correcto. Porque Ok. falta el asterisco. Yo le di permisos sobre el root del bucket, pero no en su contenido. Entonces, ¿qué puede hacer admin 1 ahora?
¿Puede modificar el contenido? No, pero como tiene todas las acciones permitidas, por ejemplo, podría cambiarle una propiedad al bucket. Yo voy al bucket. Recuerden que antes le quise habilitar el versionado y no podía, pero ahora si lo quiere hacer, lo va a poder hacer, porque tiene full control en ese bucket. Lo que no tiene full control es sobre el contenido del bucket, porque me falta el barra asterisco. ¿Ven que ahí ya pude cambiar? Soy admin 1 ahí. Entonces, si quiero que pueda subir objetos dentro del bucket, voy a editar la policy. Por aquí. Y le voy a cambiar el recurso. No le voy a poner así, le voy a poner barra asterisco. Y ahí lo guardo. Listo. Acá estoy como root. Vuelvo a ser admin 1 en el otro navegador. Subo un archivo. Y ahí sí. Porque le di barra asterisco. Entonces ahora dentro del bucket tengo dos cosas. El CSV que tenía antes y la key que ya estaba subiendo recién. Pero fíjense que como le puse barra asterisco, o sea, ¿por qué en la PPT ponen las dos cosas? Porque así como el root implica el contenido, ahora yo le puse solo el barra asterisco y eso no implica el root. Entonces fíjense, si ahora quiero cambiar las propiedades, ya no puedo. Entonces si quiero modificar el versionado, hacer lo que se me ocurra a nivel root, ya perdí. Por eso es muy específica la policy. No estoy autorizado a hacer eso en ese lugar, solo en su contenido. Bien. Ahí tenemos la demo entonces. Tenemos una IAM policy con lectura. Fuimos a un bucket, le pusimos una bucket policy con full control y vimos cómo los niveles son tan importantes también. El resource, que es donde, es específico. ¿Comentarios? Nada. No maten al mensajero, ¿eh? Pero se entendió, se entendió. Bueno, muy bien. Sigamos. Esto es, por eso es una introducción a la seguridad. Quizás no querramos entender todo, porque estamos viendo cosas, un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, tienen su complejidad. Vamos a terminar este módulo para después tomar un recreo. Y después vamos a hacer vamos a pasar a un tema totalmente distinto que es redes. Así que sigamos un poquito más. Ayer hablábamos y hoy volvimos a hablar de las múltiples cuentas de AWS. Ahí hay algunas de las razones, ¿no? Porque hay muchos equipos de trabajo, cada uno se maneja con distintos estándares. Por cuestiones de compliance, quizás tengo una cuenta para todas las aplicaciones que cumplan con la SOC 2 o con la IPA o distintas normativas y otras no, porque es otro tipo de clientes. Por cuestiones de facturación, en donde hay centros de costos distintos que utilizan tarjetas de créditos distintas, para aislar cargas de trabajo, tener una cuenta de sandbox para hacer pruebas de todo tipo, o por cualquier proceso de negocio administrativo, comercial, de facturación o de organigrama que se les ocurra que necesiten separar las cosas. Bien, si tenemos todas esas cuentas que querramos crear y que se nos ocurra crear, y no utilizamos el concepto de organization, toda la administración es descentralizada. Si tengo un equipo de trabajo que tiene que entrar a la cuenta 1 y tiene que entrar a la cuenta 2, tendría que crearle un user con una policy en un lado, el mismo user con la misma policy, pero para el otro, en otro lado, y así por 10, por 20, trabajo redundante, que a lo largo del tiempo se desdobla, queda inconsistente, quizás en el momento cero queda todo prolijito, y después de 7 meses, de un año de trabajo, esto ya empieza, cada cuenta va siendo por su camino, no tengo control de ningún tipo. Entonces,
Para volver a unir lo que separé, digamos, ¿no? Para tener múltiples cuentas, pero gestionarlas de manera centralizada, existe el concepto de organization, en donde la primera cuenta se la denomina la cuenta de management de toda la organization. Es una cuenta normal. ¿Podría crear una base de datos acá? Sí. Podría crear una máquina virtual también, pero no se usa para eso. En la cuenta de management no se suelen usar para crear recursos, sino para controlar todo el árbol. Puedo generar OUs, en donde los contenidos son las cuentas. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuentas de AWS. Y luego con la Service Control Policy aplicada a nivel OU, a nivel root o a nivel cuenta, donde el lugar preferido siempre son las OUs para que sea más estándar, puedo controlar lo que va ocurriendo en todas las cuentas. Además de la cuestión de seguridad, la organization toma ventaja de algo que se llama la facturación consolidada, el billing consolidado. Entonces, quizás supongo que conocen lo que es una reserva. A veces se puede reservar una máquina virtual por 1 año, por 3 años, para que el costo sea menor en esta cuenta, pero si no estoy utilizando, puedo usar la reserva en otra cuenta, porque estoy dentro de la misma organization. Entonces puedo compartir reservas, puedo aprovechar los descuentos por volumen. ¿Volumen qué significa? Siempre que consumo más, el valor relativo de lo que estoy consumiendo empieza a bajar, me hacen descuentos. ¿Cuánto cuesta 1 giga en un bucket? Un valor, pero si tengo 40 teras, el giga cuesta menos, porque por volumen tengo descuento. Si yo tengo 3 teras acá, 2 teras acá, 1 tera de S3, 10 teras en este lugar, 20 teras, 100 terabytes y 200 terabytes, para AWS yo estoy consumiendo la suma de todo. Y en todas las cuentas me aplica el descuento, aunque haya una cuenta que tenga 60 gigas. Y si estuviera suelta no aplicaría el descuento, pero como está en una organization con el billing consolidado, con que se llegue a nivel global a un descuento, ¿a dónde me lo aplican? En la factura de todas las cuentas. Entonces, sumado a que el servicio organization no se cobra, si tienen múltiples cuentas, lo ideal es usar organizations porque mejora la administración y ahorra dinero por poder aglutinar todos los gastos de esta manera con el billing consolidado. Desde la Management Account puedo ver el bill total, si quiero, y ver toda la facturación, la puedo filtrar por tags, también. Eso es parte del billing consolidado. Bueno, ahí está lo que comentábamos de la Service Control Policy. A nivel organizacional, a nivel management, se hace una policy que setea estos permisos máximos. Luego a alguien en alguna cuenta se le ocurre hacer esta otra policy, asignando permisos sobre IAM, que no estaban previstos aquí, y como en la intersección eso no está, este permiso no funciona. Eso es la Service Control Policy. Bueno, requiere más explicación, pero está volviendo a retomar este tema que tiene que ver con las organizations. Volviendo a la defensa por capas, entonces recuerden, si tenemos organization, podemos controlar por Service Control Policy. Después tenemos los Permission Boundaries, que eso no los vimos, que son dentro de una misma cuenta, como si fuera la Service Control Policy, pero dentro de una cuenta en particular. Y después tenemos la IAM Policy, por último tenemos la Resource Policy, y todos esos filtros tengo que poder pasarlos para poder llamar a esa API y hacer lo que quiero hacer. Y eso fue el módulo de seguridad de AWS. El módulo 2, entonces, vimos buenas prácticas, vimos cómo hacer para asignar permisos específicos y vimos el concepto de organizations, que es lo que se utiliza para administrar múltiples cuentas. Si estamos
Sin dudas, vamos a Gerardo. tomar un break. Sí. Sí, la densidad de contenido fue grande. ¿Es posible revisar estos slides en algún lado? No se puede, lamentablemente, pero el manual de estudiantes son los slides. No lo tienen en formato de PPT, pero el manual es esto, es una captura de pantalla de todas las PPTs y tiene el contenido explicado abajo. Eso es lo máximo que se puede, ¿sí? ¿Y el acceso a esa información va a estar disponible por qué tiempo, dijiste? El manual siempre, nunca caduca. Ah, ok. ¿Qué sería el Student Guide? El Student Guide, ahí están los 13 módulos y van a ver que están cada una de estas PPTs y lo que tienen como contenido son las notas. Lo que yo veo acá como notas del PowerPoint es lo que tienen escrito en el manual ustedes. Quizás ¿El un poco manual más se va escueto. actualizando o queda en esa versión? No, sí, se va actualizando automáticamente. Te va a decir que tenés una nueva versión y la descargas. Sí, eso es lo bueno que sea digital también. Lo malo es que, bueno, lo tenés que leer ahí adentro, no está en PDF o lo que fuera, pero bueno, al ser digital, cuando hay uno nuevo te lo van a actualizar. Y eso no es descargable, ¿no? Me imagino. No, lo podés descargar dentro de la aplicación de Bookshelf, que la podés instalar en la PC o en la tablet para leerlo fuera de línea. Lo descargas y queda como un archivo interno de que, la verdad, no lo encontré nunca, no está en PDF. Lo manejan muy bien eso. Bueno. Bueno, pero esto que estamos viendo acá es copy-paste de los docs. ¿Se acuerdan de los docs.aws.amazon.com? Si ustedes quieren ver policies y quieren bajárselos en PDF y todo, el manual es un resumen. Vamos al docs, buscamos las policies y tenemos todo está online. Está todo ahí. Bueno, ¿alguna otra duda? Vamos a tomar un cafecito y descansamos un poco. Dale. Bueno, Nos vemos en 15. dale, gracias.